No tenemos un plan. El podcast de la Fundación Promaestro para aquellos que, en vez de talar selvas, riegan desiertos. Europa es clave en las orientaciones que toma nuestra educación. La LOMLOE, por ejemplo, adopta ya plenamente, con mayor o menor fortuna, el enfoque competencial del aprendizaje recogido en varias recomendaciones europeas. Gracias a Europa, vivimos en un mundo de marcos normativos comunes, soberanía compartida, fronteras abiertas y democracias fuertes. Pero ¿cuál es la noticia que nos llega de Europa en estos días y que yo vivo con preocupación? Europa quiere tener más armas, porque afirma que necesita defenderse de las amenazas que perciben sus fronteras. Lo que nació hace 74 años como un proyecto de paz para que las naciones europeas no volvieran a embarcarse en una guerra, hoy abre sus puertas a tener un ejército propio, a gastar más en defensa y a participar, en definitiva, de la escalada militar en la que están otras naciones del planeta. Sin embargo, uno de los pilares del proyecto europeo para asegurar y fortalecer la paz ha sido precisamente la educación, basada en la idea de un espacio común y de un intenso intercambio de personas, culturas y lenguas. Y así, desde Europa se promueven proyectos con nombres tan evocadores como Erasmo y Comenius, ambos promotores de la paz a través de la cultura y la educación en la Europa de su tiempo, tan destruida por las guerras. Si ahora Europa se une en torno a la guerra, ¿qué será de este proyecto educativo y cultural? Son muchos los docentes y centros educativos que sostienen con su trabajo una cultura de la paz en medio de circunstancias bien difíciles y dando la mejor educación en comunidades educativas vulnerables. Son centros y docentes que seguirán necesitando medios y recursos para poder rescatar a todos aquellos que van quedándose en los márgenes del sistema. Y me pregunto con inquietud, con preocupación, diría hasta con cierta alarma, ¿qué será de ellos si Europa apuesta a unificarse bajo la idea del amigo y del enemigo? Bienvenidas, bienvenidos a No Tenemos un Plan. Ana Fraile es una persona importante para mí, es una persona importante para Promaestro. Actualmente enseña en centros de ejecución de medidas judiciales, un reto apasionante y muy desconocido del que vamos a tener ocasión de hablar. Pero allá por 2015, cuando esta fundación tenía menos de un año, Ana era la directora del colegio en el que el Promaestro organizó su primer pensadero, y en aquel programa piloto participaron 6 estupendas maestras, Marta, Nines, Alejandra, Julia, Anita y Desi, a las que aprovechamos, por cierto, para enviar un abrazo. Y no estaríamos aquí hoy, y Promaestro no sería lo que soy 10 años después, si aquello no hubiera salido bien. Y siempre hemos pensado que gran parte del mérito hay que atribuirlo a un equipo directivo implicado y comprometido que puso todo de su parte para que aquello saliera bien. Ana era aquella directora. Así que bienvenida, Ana, y muchas gracias por haber confiado en nosotros desde el principio. Encantada de estar con vosotros. Ana, el colegio al que me acabo de referir, en el que organizamos nuestro primer pensadero, es el Colegio Pío XII, en el barrio de La Ventilla, en Madrid. Y vamos a empezar por él porque sé que es un centro muy especial para ti. ¿Qué es lo que te une al Pío XII? Al Pío, como decís vosotros. Pío. Fijaros si fue importante para mí, que fue el primer centro en el que hice mis prácticas de magisterio. Con 19 añitos fui a hacer prácticas a ese cole y ya me enganchó. Me enganchó el tipo de alumnado que había en riesgo de exclusión social. Y bueno, pues yo con 19 añitos supe que ese tipo de alumnado era con el que yo iba a trabajar. Aprobé muy prontito la oposición, tuve mucha suerte y me destinaron a Mérida, donde estuve 2 años. Y nada, concursé para mi plaza definitiva y el primer centro el que puse fue el Pío XII y fue el que me dieron. Así que nada, allí he estado 26 años. Mis primeros 7 años fueron como profesora de educación física, dando clase a la antigua EGB, de primero a octavo de EGB. Luego ya me propusieron formar parte del equipo directivo como secretaria y estuve 10 años. Y mis últimos 9 años allí en el centro pues fueron como directora. Bueno, casi 20 años en el equipo directivo, Ana, dan para mucho, ¿no? Y supongo que todo ese tiempo hubo muchos motivos que te engancharon al Pío, ¿no?
¿Qué fue lo que te enganchó? ¿Qué cosas hacíais? ¿Cuáles son los mejores recuerdos que guardas de tu labor como directora? Bueno, fíjate, en 26 años tengo muchísimos recuerdos y casi todos son buenos. Tengo la suerte de que los malos los borro de mi mente. Así que casi todo lo que te puedo contar son buenos. Yo tuve la suerte de contar con una jefa de estudios y una secretaria que tenían la misma forma de ver la educación que tenía yo. Y además, en aquella época existía lo de los centros prioritarios, que pues éramos centros de difícil desempeño que teníamos algunas ventajas. Y entre la ventaja para mí más importante es que podíamos mantener al profesorado, ya fuera provisional o interino, un profesorado que estuviera comprometido y que veía la educación como nosotros. Entonces, al final creamos un equipo docente muy, muy grande en el que todos veíamos que lo importante para enseñar a un niño era formarle íntegramente. ¿Cómo se hace esto? Pues primero nosotros veíamos qué carencias tenían nuestros niños. Y entonces tenían carencias súper básicas, porque además es que nos pilló la época de la crisis, la primera crisis económica. Y pues veíamos, por ejemplo, que había muchos niños que venían al colegio sin desayunar. Hablando con los padres, pues es que nos decían que eran incapaces, que no llegaban a fin de mes, que no podían, que a lo mejor tenían 4 hijos y que era mucha leche diaria lo que suponía dar de desayunar a sus hijos. Y entonces, claro, nosotros decíamos, nosotros estamos empeñados en enseñarles matemáticas, en enseñarles, pero si vienen con el estómago vacío es imposible. Bueno, pues buscando fundaciones, ONGs, pues conseguimos, por ejemplo, que la Fundación Kellogg's diera de desayunar a todos los niños del colegio, además sin hacer distinciones si puedo o no puedo. Todos los que quisieran podían ir a desayunar al colegio. Estuvimos apoyados por Voluntarios por Madrid, que eran unos voluntarios que iban al cole pues a dar esos desayunos, porque los ponía el material, pero quien estaba cuidando a los niños eran los Voluntarios por Madrid. Luego también tuvimos la suerte de tener otra ONG, Ayuda en Acción, que trabajó con nosotros muchísimo. Ellos nos decían, ¿qué carencias tienen estos niños? Nosotros decíamos, pues muchos necesitan gafas y no tienen la posibilidad de comprar gafas. Pues ellos hacían las historias que hicieran. Yo no tengo ni idea. Yo solamente sé que de repente los niños venían con sus revisiones de la vista y sus gafas que no necesitaba. Lo mismo con la salud bucodental. Empezamos a plantearnos también que nuestros niños tenían que tenían carencias y problemas de salud mental. Pues Ayuda en Acción nos puso un psicólogo durante todas las horas del recreo para que pudiera atender a estos niños, ¿no? Es decir, nosotros veíamos dónde había necesidades e intentábamos buscar las fundaciones o las ONGs que nos pudieran ayudar. Y lo que yo sí que descubrí es que hay muchísima gente y muchas fundaciones que están deseando ayudar, pero que no saben cómo hacerlo. Entonces, en el momento en que alguien les dice, aquí tenéis un caldo donde podéis ayudar, están deseando, y así lo hacíamos. Un cole abierto y colaborador, ¿no? Yo recuerdo cuando iba aquellas tardes que ya estaban los niños saliendo del colegio al Pío a visitaros, que las familias también estaban muy implicadas, ¿no? Familias, como nos has hablado, con dificultades importantes, ¿no? Con pocos recursos, con dificultades con el idioma por motivos de la migración, ¿no? ¿Cómo generabais también estas dinámicas de participación de las familias? Sí, mira, nosotros no queríamos dar nada gratis. Ellos no pagaban dinero, pero tenían que hacer algo, ¿vale? Las familias tenían que implicarse de alguna forma en todos los proyectos que estábamos haciendo. Entonces, por ejemplo, os cuento un proyecto que a mí me encantó. Nuestros niños buscamos la forma de que estuvieran el mayor tiempo posible en el colegio. Es verdad que eran niños que pasaban muchísimo tiempo de su vida solos, pues porque sus madres y sus padres tenían jornadas de trabajo inmensas. Y también había mucha violencia. El caso es que nosotros veíamos que en el cole, haciendo actividades, iban a estar muy bien. Entonces, pues buscábamos actividades para hacer en el cole de ocio saludable. Y claro, los chicos se iban a su casa a lo mejor a las 6 de la tarde, entonces tenían que merendar porque, claro, desde la comida a la 1 pues tenían hambre. Pues entonces Ayuda en Acción nos dijo que necesitáis meriendas, pues venga, vamos a implicar a las familias de alguna forma para que las meriendas salgan adelante.
Ayuda en Acción nos pagaba lo que es el alimento, pero las mamás y los papás hacían turnos para venir todos los días al colegio a preparar los bocadillos y dárselos a los niños, sean sus hijos o no fueran sus hijos, ¿no? Entonces, pues eso fue una experiencia súper bonita. Luego fuimos más, porque es que, claro, Ayuda en Acción también nos decía, bueno, ahora también os voy a pedir yo a vosotros cosas. Y entonces, pues por ejemplo, ellos tenían un curso de búsqueda de empleo. Y entonces, pues conseguimos que un grupo de mamás fueran al colegio a formarse para, bueno, en este caso era un curso de cocina. Entonces, la verdad es que era súper divertido, porque acababan los niños de desayunar, nos subíamos a la clase con ellos y en el comedor se quedaban las mamás formándose para, bueno, pues para hacer un curso de cocina. ¿Qué más hacíamos? En el aula de informática teníamos un horario en el que estaban puestas pues sexto A, sexto B, quinto A, lo que fueran, y había unos apartados en los que venían los papás. Pues los papás también, gracias a Ayuda en Acción, les daban cursos de informática básica, de búsqueda de empleo a través del ordenador. Era una forma de implicar a las familias. Yo me acuerdo que cuando cogimos la dirección, lo primero que nos planteamos el equipo directivo, dijimos, a ver, en un consejo escolar en el que en nuestro colegio el 25% del alumnado es de etnia gitana, más del 50% son alumnos inmigrantes, y en el consejo escolar no tenemos a ningún padre representado ni de etnia gitana ni inmigrante, esto no puede ser. Pues les animamos a participar y formaron parte del consejo escolar. Y así, y bueno, y había profes que decían, pero ¿cómo vais a formar? Pues sí, y lo hicieron fenomenal, nos decían cuáles eran las carencias que ellos veían en el colegio, cómo podíamos mejorar, nosotros también les decíamos qué podían hacer ellos para que los niños estuvieran mejor en el cole. Bueno, una forma de implicar a las familias y de crear confianza, porque cuando nos conocemos mutuamente confiamos más. Sí. Joana, claro, escuchándote, algún oyente puede pensar que, bueno, hacíais muchísimas cosas, pero ¿y las lenguas, las matemáticas, no? Sin embargo, yo conozco el cole Padre Piquer, como sabes, al que van alumnos del Pío cuando terminan primaria, y me consta, porque me cuentan, que vuestros chicos llegan ahí muy bien preparados. Es decir, que teníais un proyecto educativo muy sólido, que si los niños necesitaban gafas, salud bucodental o desayunar, era precisamente para garantizar su derecho a la educación. A ver, nosotros siempre teníamos muy claro que las diferencias son una oportunidad para aprender, nunca es un hándicap. Y es verdad que en el Pío había diferencia de todo, no solamente raciales, sino también del nivel académico. O sea, había alumnados que tenían que estaban en quinto o en sexto y eran de necesidades educativas especiales y estaban aprendiendo a leer. O teníamos mucho alumnado de compensatoria que tenían dos niveles por debajo de su escolarización. Entonces, claro que teníamos muchas diferencias. ¿Cómo lo hacíamos? Porque es muy difícil tener una clase de 25 alumnos con tantas diferencias. Es difícil de trabajar con ello, pero no imposible. ¿Cómo lo hacíamos? A ver, nosotros teníamos muy claro cuáles eran los recursos que nos correspondían. Es decir, si la ley te marca que por cada tantos alumnos de compensatorio tienes que tener un profesor, por cada tantos alumnos de necesidades educativas especiales tienes que tener un PT y una L, pues nosotros pedíamos esos recursos. Y la administración nos los daba, o sea que es verdad que nosotros teníamos mucho profesorado y también teníamos muy claro eso de horas libres. Nosotros no existían horas libres, es decir, si un profesor tiene que estar las 25 horas dando clase, pues tiene que estar las 25 horas dando clases. Si no estás con tu grupo de alumno, pues hacíamos grupos flexibles. En muchas ocasiones el grupo flexible que sacábamos, es decir, el alumnado que sacábamos, era el que mejor iba. Nosotros teníamos claro que a cada alumno había que darle según lo que necesitaba. Si un alumno puede dar 10 y está en clase dando 7, hay que sacarle para que llegue a dar 10. No podemos dejarle en 7 y conformarnos así. Entonces era la forma en la que todo el profesorado, implicándose, conseguíamos unos muy buenos niveles. Por eso, Ana, en los sitios complicados es donde en realidad hacen falta los mejores profesores, ¿no? Lo que pasa que son entornos muy exigentes, muy demandantes, en algún momento se necesita parar, tomar algo de distancia, ¿no? Eso también te pasó a ti después de 26 años en el Pío, que necesitas una pausa o un cole más tranquilo en el que pasas años muy buenos, el Infanta Leonor, recargas las pilas y vives en general una época más relajada. Pero
cuando ya te has recuperado, vuelves al combate, ¿no? Y acabas enseñando en centros de menores, en centros de medida judicial. ¿Y cómo es tu trabajo allí? Bueno, pues sí, así fue. Estuve 4 años en el Colegio Infanta Leonor y ahí, pues... Bueno, ahí estuvo muy bien, porque yo soy maestra de vocación desde siempre y nunca había tenido, en mis 28 años que llevaba ya, no había tenido nunca un grupo de alumnos a los que dar clase, porque yo era de educación física, luego entré en la secretaría, luego entré en la dirección, nunca había dejado de dar clases, siempre había estado en contacto con los chicos, pero yo no había sido tutora nunca de ningún curso. Y llegué al Infanta Leonor y descubrí pues lo que es ser tutora y me encantó, me lo pasé fenomenal. Además, fue una maravilla porque eran niños que estaban protegidos, o sea, que sus padres estaban cuidándoles. Yo no estaba acostumbrada de eso, entonces me relajé. La verdad es que me relajé porque no me tenía que ocupar de lo que se ocupan los padres. Y nada, estuve allí 4 años maravillosos hasta que, bueno, pues me di cuenta que a mí me gustaba otro tipo de alumnado. Y entonces quedé con la directora de área, con Coral, y le dije: Coral, yo ya estoy bien, estoy fuerte y ¿dónde puedo hacer una labor con estos chicos? Y entonces Coral pues me propuso la dirección de un colegio y dije no, yo al barro, yo quiero trabajar desde el barro. Y entonces me habló de una cosa que de verdad quiero aprovechar esta oportunidad para darlo a conocer, que es el CREI. El CREI es el Centro Regional de Enseñanzas Integradas. Ella me habló del CREI y me dijo: vete a hablar con la directora y a ver qué te parece. Y nada, pues yo conocí a una persona súper entusiasmada en esta labor que me contó qué era esto y bueno, pues cuando salí de ahí ya sabía que me iba a quedar. ¿Qué es esto? Pues el CREI somos un conjunto de profesorados, un claustro, pues de 20 y tantos profesores, que lo que hacemos es ir a los centros de ejecución de medidas judiciales, que hay 6 en la Comunidad de Madrid, pues a dar clase a aquellos chavales que están cumpliendo una medida porque han cometido delitos y están en régimen cerrado, entonces no pueden salir a sus institutos, a sus recursos, entonces somos los profesores los que vamos a los centros. ¿Cómo son? Pues, a ver, tenemos muchas ventajas. En cada clase el máximo de niños, bueno, los sigo llamando niños, aunque en verdad son de 14 hasta los 20 y tantos años, pero bueno, yo les sigo llamando niños, aunque no debería. Pues eso, el máximo de alumnos por clase son 7. Tenemos medidas de seguridad, o sea que no hay ningún tipo de peligro de nada. Y ahí estoy dando pues FP básica y alumnos de AC, bueno, y alfabetización a niños migrantes. Y son alumnos, claro, especialmente vulnerables, excluidos o en riesgo de exclusión social muy seria, ¿no? Y me imagino que conectar con ellos, establecer relación, pues tendrá sus dificultades y ya nos has comentado, ¿no?, que para ti la clave de la educación es conectar, entrar en relación con los estudiantes. ¿Cómo construyes la relación con estos estudiantes en estos centros? Mira, estos niños son niños que han vivido muchísima violencia y tienen la violencia súper interiorizada. En muchos casos también son grandes consumidores de drogas y muchos han vivido en la calle y de familias muy desestructuradas. En cuanto a lo educativo, pues no, pues son niños que casi todos han tenido un fracaso escolar, muchísimo absentismo, experiencias muy negativas escolares, y ahí está el reto. El reto nuestro es pues engancharles al estudio para darles una herramienta que cuando salgan de los centros pues la puedan utilizar y hacer las cosas de otra forma diferente a como lo han hecho hasta ahora. Crear vínculo con ellos es necesario. O sea, yo creo que es imprescindible con cualquier niño, casi con cualquier persona, ¿no?, que tratas con ella, crear un vínculo. Pero con los niños en la educación, yo no entiendo la educación sin crear un vínculo. Pero con estos todavía mucho más. Es verdad que a mí estos niños me han costado. O sea, igual que con los niños de primaria, enseguida enganchas con ellos, creas el vínculo y ya está. Con estos chicos me ha costado mucho más porque son muy herméticos, no se fían, están muy rotos. ¿Cómo se crea? Pues primero desde el cariño. O sea, ellos, tú les quieres, no puedes remediar quererles, pero es que ellos tienen que saber que tú les quieres. Desde el respeto, desde la empatía,
desde ponerte en su situación. Ellos muchas veces dicen que son la escoria de la sociedad, que son los malos, que pues hacerles ver que bueno, que han hecho las cosas mal, por supuesto, pero que no es que sean malos, es que han hecho las cosas mal, pero que tienen una oportunidad de cambio y que para eso estamos, ¿no? Para cambiar. Entonces, al final, cuando se crea ese vínculo, pues es súper bonito, es muy bonito. Ana, escuchándote y viéndote, ¿no? Nuestros oyentes no te ven, pero yo te veo y sé la emoción que estás conteniendo en esto que estás diciendo, ¿no? Sé que te gusta mucho la película de Los chicos del coro y no me sorprende, ¿no? Porque la historia de ese profesor que llega a un internado a dar clase a chicos difíciles pues tiene muchos puntos en común con la tuya, ¿no? Pero quizá nos puedes contar cómo esa película te sirvió para decir adiós. Sí. A ver, yo era tutora de un sexto de niños, de 25 niños maravillosos, con una sensibilidad increíble. Y bueno, y yo les tenía que explicar que iba a dejar el Infanta Leonor, no iba a dejar de dar clase a ellos porque ellos ya acababan sexto y se iban al instituto, pero sí que había muchos hermanitos que se suponía que iban a estar conmigo al año siguiente. Y les quería explicar para que entendieran dónde me iba. Entonces me acordé de la película de Los chicos del coro y la pusimos. Y cuando acabó la película, pues tuvimos una conversación sobre ella y yo les dije que si ellos creían que el chaval que creo que se llama Mondain, que es... Si ellos le darían otra oportunidad a este chico para cambiar. Y claro, me dijeron, sí, por supuesto, todo el mundo nos merecemos muchas oportunidades y claro que sí. Además decíamos, ¿y cómo creéis que este chico podría cambiar? Pues a través del cariño y del afecto, si alguien confía en él, creen en él. Y entonces dije, pues eso es lo que voy a intentar yo. Me voy a ir a centros a trabajar con estos chicos que han hecho mal las cosas, pues porque tienen mucha rabia adentro, porque tienen mucha violencia adentro. Y voy a intentar darles la oportunidad de cambiar y hacer las otras cosas, o cosas de otra forma diferente. Y lo entendieron perfectamente. Ahora me siguen escribiendo correos, que qué tal, y bueno, pues lo entendieron. La verdad es que fue un ejemplo maravilloso para que entendieran dónde me iba. Bueno, Ana, no sé, le vamos a pedir a nuestro productor una segunda parte porque se nos acaba el tiempo y yo seguiría hablando de cuidar al alumno, de cómo eso es una manera también de cuidarnos profesionalmente, ¿no? Que decías, ¿no? No entiendes la enseñanza sin el vínculo, sin el cuidado, ¿no? Es la manera de hacer bien nuestro trabajo también, ¿no? Así que, Ana, muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado y que haya alguna ocasión más de seguir hablando contigo. Hasta pronto. Muchas gracias. Pues un día más tenemos con nosotros a Karen Pérez Rubio, que presentará nuestra última sección de No tenemos un plan. Hola Jorge. Otra de las dificultades que nos hemos encontrado los docentes tiene que ver con los problemas de salud mental. Cada vez hablamos más de ello, pero esto no significa que sepamos afrontarlos. Y es por eso que hemos invitado a colaborar en este programa a Juan Úbeda. Juan es psicólogo y jefe del Servicio del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil del l'Hospitalet Nord de la Fundació Orienta y miembro de la Sociedad Española de Psicología Clínica. Colabora habitualmente con profesores a los que les gustaría tener mejores herramientas para poder manejar estas cuestiones en el aula. El mensaje que Juan lanza es sobre todo tranquilidad. A un docente no le hace falta herramientas terapéuticas para trabajar con sus alumnos porque ellos son al final docentes. Y muchas veces se les intenta cargar con la mochila de que tienen que hacer todas estas cosas y encargarse emocionalmente de todas las dificultades de los chicos, y siempre decimos, los chicos tienen a su familia y también tienen muchas veces a sus especialistas, psicólogos clínicos, psiquiatras, que están trabajando con ellos, por lo que su labor es ser un adulto de referencia en el contexto comunitario, es decir, en la escuela. Tienen que ser capaces de sostenerse a sí mismos, obviamente, los docentes, para ayudar al adolescente, al niño, a sostenerse. Si no, va a ser muy difícil que el niño pueda estar regulado, ¿no? Si los adultos se disregulan, el niño se pierde.
Una de las cosas para ayudar a esta regulación es no estar todo el rato activando, pues por ejemplo, historias traumáticas, estar preguntando demasiado a los chicos sobre sus procesos terapéuticos, o por ejemplo, cuando un chico está enfadado, pues insistir demasiado en hablar, en arreglar las cosas. Todo esto puede llevar a pues que las cosas se desajusten y que uno se encuentre obviamente sin herramientas. Entonces la mejor herramienta en eso es ser prudente, estar ahí como una compañía y no entrar mucho al trapo. Ayudar también a los adolescentes a quitarse un poco este lenguaje que cada vez están usando más, psiquiátrico, psicológico, de los manuales diagnósticos. No todo es un trastorno de salud mental. El malestar forma parte de la vida. No todos los malestares son trastornos. Las personas que tienen trastornos de salud mental sufren muchísimo. Hay veces que una persona está nerviosa, que está triste, no es que tenga un trastorno de ansiedad. Y por último, el autocuidado del docente, justamente para esta labor de poder sostener y de ser un adulto de referencia. Si ven que nos cuidamos, que cuidamos de nuestras emociones, que hacemos nuestros procesos terapéuticos y nos trabajamos cuando a veces las cosas pues no van bien o se nos encallan, pues todo esto siempre va a ser de ayuda, como este adulto de referencia que al final es el que somos. Bueno, no todos los profes tienen un hermano psicólogo con el que compartir esto en la sobremesa, así que me parecía bien compartirlo con todos vosotros. Y con estas recomendaciones terminamos. Hemos empezado este episodio hablando de educar para la paz. Luego hemos hablado con Ana de enseñar en contextos muy difíciles, muy exigentes. Menuda responsabilidad. La nuestra es una profesión comprometida, sin duda, y los docentes hacemos muchas cosas. Por eso viene muy bien que alguien nos recuerde de vez en cuando que no nos podemos responsabilizar de todo, que no tenemos que dar solución a todos los problemas, que hay muchas cosas que no está en nuestra mano resolver, aunque queramos. A veces también necesitamos nosotros ayuda. No somos terapeutas, no somos psicólogos, no somos policías, no somos bomberos, somos docentes. ¿Qué más queréis? Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir este no plan con tus compañeros, con tus amistades. Nuestro buzón sigue abierto para ti. Escríbenos a info@promaestro.org y cuéntanos tu historia como docente.